Buenos días. Hoy es miércoles 21 de marzo, fecha en la que tradicionalmente se marca la entrada de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. Hoy, en el Evangelio de la misa de hoy, vemos a San Juan hablando con esa altura a la que le lleva a ser el águila, la figura que lo representa. Ahora, en este evangelio vemos por qué a este evangelista se le llama también el teólogo. El evangelio, según San Juan, es como una cebolla que tiene diferentes capas juntas, pero de algún modo independientes. En este evangelio se encuentran recuerdos muy arcaicos que brotan de la experiencia personal del apóstol. A mí me impresiona tanto cuando menciona en ese episodio cuando se encuentra con Jesús por primera vez con sus discípulos. A San Juan nunca se le olvidó que eso sucedió a las 4 de la tarde. Eran las 4 de la tarde, dice San Juan. De sus recuerdos se saca que Jesús hizo su ministerio en 3 Pascuas, en 3 años. Mientras que en el esquema de los sinópticos se habla de una sola Pascua, este es el evangelio que nos hace fundamentar el ministerio de Jesús en 3 años diferentes. Pero sin embargo, junto con esas cosas tan antiguas, también se encuentran cosas muy posteriores que ya no fueron escritas tanto por el apóstol sino por sus discípulos, por la escuela joania que él de algún modo inicia. Incluso en este evangelio se menciona la conmoción que provocó su muerte. Cuando murió este apóstol, que era el último de los grandes testigos, pues fue como un tsunami en la fe de esa época, algo que se impactó profundamente en los discípulos, que muchos de ellos esperaban la inminencia de la parucía. Fíjense cómo en ese evangelio, en el capítulo 21, a partir del versículo 20, después de aquella ocasión cuando Cristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Después de ese episodio dice así, después de hablar así, añadió, sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? Le responde Jesús, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría, pero no dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ahí quieren aclarar pues que Jesús no había dicho que Juan no iba a morir, porque cuando él murió, repito, pues fue una gran conmoción. Sus discípulos, que escriben ya de manera muy posterior, hacia después del siglo I, ya dan testimonio de la fe, de esa lucha que había contra las herejías. Hay cosas que a nosotros se nos hacen muy sencillas y muy claras. El credo nos da tanta luz al entender la personalidad, la figura, la misión de Jesús. Nosotros decimos con tanta certeza que Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. ¿Sí? Pero esta formulación dogmática se hizo hacia el siglo III, o sea, casi hacia el siglo IV. En el año 300 y tantos. Vemos cómo todos los primeros siglos pues fue una lucha entre varias, podemos decir así, facciones o corrientes de pensamiento o ideas en las que se hablaban muchas cosas. Para nosotros se nos hace tan sencillo decir que Jesús era Dios, es Dios, pero imagínate, Odera, si nos ponemos a pensar las cosas, que el Dios eterno se haga temporal, que el Dios inmenso se haga tan pequeño que quepa en un pesebre y que quepa sobre una cruz, que el Todopoderoso se haga indefenso, que el omnisapiente se haga ignorante, que se haga tan pequeño, que se haga tan chiquito. No es fácil de entender ni de aceptar. Este evangelio nos habla fuertemente sobre la encarnación y desde el principio San Juan abre fuego diciendo, en el principio era el verbo estaba frente a Dios y el verbo era Dios. Y este verbo fue el que se hizo hombre y puso su morada entre nosotros.
Este evangelio ya habla muy fuerte en favor de la divinidad de Jesús. En el trozo que vamos a leer hoy, que está tomado del capítulo 5, es una reflexión donde precisamente se aclara, se habla mucho de esa identidad con Jesús y el Padre. Escucho esto y me suena tanto lo que dice el credo, que sin duda lo que el credo habla, pues fue tomado mucho de luz como la que dio este evangelio. Empieza el evangelio hablando del problema con los judíos que lo perseguían por cuestión del sábado. Y Jesús dice: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, porque no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Y Jesús habló en estos términos por si les quedaba duda. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. ¿Más claro? El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace, y le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Los que niegan la divinidad de Jesús, no sé cómo pueden leer esto y pasar por encima de ello. Tan clarito que habla San Juan en ese aspecto. Qué importante que nosotros pues podamos entender ese caminar de la iglesia desde la oscuridad hacia la luz. Y qué bueno que nosotros también caminemos en nuestro propio entender a Jesús. Hay gente que sigue creyendo cosas que fueron superadas hace siglos. Por un ejemplo, el docetismo. El docetismo es una herejía condenada por la iglesia, en la que se pensaba que Jesucristo parecía hombre, pero no era, siempre fue Dios. Es decir, que comía pero no ocupaba comer, que le pegaban y no le dolía, pero decía, ay, pues para que no se asustaran, que le hacían cosas, pero era Dios, nunca dejó de ser Dios. Esta herejía se pierde la validez de lo profunda que fue la encarnación, lo real, lo verdadera que fue la encarnación. Y textos como este nos hacen pensar en ese trabajo tan fuerte que tuvo que hacer la iglesia para identificar la misión de Jesús. Ojalá que nosotros sigamos atentos a lo que la iglesia sigue diciendo. Es triste que cuando el Papa saca un documento, casi nadie lo lee, casi nos interesa informarnos, estar al tanto. Podremos crecer tanto en nuestra fe siguiendo el caminar de la iglesia, que va profundizando, que va aclarando, que va entrando más en el misterio de Cristo. Que esta Cuaresma sea un medio para que nosotros valoremos esta presencia de Jesús en su iglesia. Que esta Cuaresma nos ayude a buscar más a Cristo en los caminos de su iglesia. Jesús es igual que el Padre. A nosotros se nos hace claro, pero a la iglesia le costó mucho trabajo clarificarlo. Muy bien, pues que tengan un excelente día. Feliz primavera, feliz otoño, y que podamos crecer más en la proximidad de la Pascua. Ya casi se acaba la Cuaresma, ojalá que la hayas aprovechado, y si no, mira, todavía métete una carrerita fuerte y puedes aprovechar estos días que nos quedan de Cuaresma para caminar juntos con la iglesia hacia la Pascua. Tengan un excelente día. Desde San Juan de los Planes, Baja California Sur, un servidor y amigo, Fray Fernando Rodríguez, los saluda.